estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo le cabe, digamos, el cargo de secretario general de la Gobernación? Estuvo como fiscal de Estado, ¿no? Durante varios años. Sí, son muchos años en una tarea que no tiene muchas cosas en común con lo de la secretaría, pero bueno, es más político, puede ser más político o administrativo. Pasan muchas cosas por ahí, desde cuestiones cotidianas, desde problemas de la gente hasta problemas de los intendentes, los diputados, la Cámara. Es muy amplio el abanico, pero bueno, la verdad es que lo disfruto mucho. Trato de ponerle muchas horas al día, de aprender muchas cosas que todavía no sé, hay muchas que seguramente no voy a terminar de aprender nunca, pero bueno, es un desafío y sobre todo en estos tiempos donde la política es mucho más difícil, ¿no? Gastón, hay una frase que yo intentaba que se explique un poco más, ¿no? Los títulos de algunos medios decían: Gastón Mercado Luna salió al cruce de las acusaciones de la oposición. Decís que buscan cerrar números sin incluir a la gente, sí. La oposición, cuando hizo esta conferencia. ¿A qué te referías? Yo soy con un perfil de que he decidido salir poco en los medios. Yo, sí, de hecho, desde que estoy, no soy de estar saliendo en los medios, no trato de la vez que uno sale tener motivaciones políticas. A ver, mi decisión de salir se debe fundamentalmente a casi una provocación, en realidad. Yo lo siento así. A mí me pareció importante el día lunes, bueno, cuando fue la conferencia de prensa, que no la escuché, vi alguna trascendencia, sí. Pero a mí me pareció de que había un hecho que fue importante el día lunes y que motivó a tener que tener alguna actitud, alguna palabra, que más allá del tema de los fondos, era lo que estaba pasando a nivel nacional, en donde eran las primeras apariciones de los diarios nacionales y los medios, donde había una euforia nacional porque se reingresaba al mundo, la Argentina reingresaba al mundo porque nos habían ofrecido 67.000 millones de dólares en créditos para que la Argentina salga de este atraso, del default, que finalmente fueron 16.500. Y yo pensaba esto, qué contradictoria la sociedad política, la sociedad nuestra, nosotros mismos. Yo milité en un partido donde la consigna era fuera del Fondo Monetario Internacional. El radicalismo del que yo provengo era fuera del Fondo Monetario, el que nos impedía avanzar, el que nos marcaba políticas públicas, el que nos decía, mire, la universidad no tiene que ser gratis, tenía que haber algo de esto, salíamos de la dictadura, la que nos decía, hay que transformar a la escuela pública para habilitar la escuela privada. Y hace una década festejábamos porque cortábamos definitivamente con esta relación de que los intereses financieros internacionales no podían orientar más lo que la Argentina quería hacer. Y 10 años después era casi como un festejo de que los usureros a nivel internacional aparecían como los salvadores y nosotros festejando. Festejando el endeudamiento. El endeudamiento. Digamos, la nación argentina, vamos a cumplir 200 años nosotros de la Declaración de Independencia. En 1816, a los 5 años, empezamos la condena más grande que tuvo en materia de endeudamiento la Argentina, que fue la Baring Brothers. Todos hemos estudiado la historia y era el crédito de la Baring Brothers que tramitó Rivadavia, nos condicionó por 96 años. Y en eso me parece de que a los 200 años volvemos a festejar, en vez del aniversario de la Declaración de la Independencia, de vuelta una dependencia. Para que me digan, a ver, no cierran los fondos, ¿qué va a venir lo más? ¿El ferrocarril de los ingleses? Yo creo que este es el nuevo ferrocarril de los ingleses. No vienen a ver para que llegue a Milagro el agua, venían para que el Milagro corten el quebracho y se lo lleven para lo que ellos necesitaban, porque era la materia prima para poder desarrollar el siglo XX que aparecía en Inglaterra, pero necesitaban el carbón nuestro. Sí. No han ido a Chaco, que sigue postergado por muchos años para traer en el Chaco la educación, la escuela pública, y recién fue provincia el Chaco en 1952. Entonces digo, yo no creo de que ellos vengan para sacar de la pobreza a muchos argentinos, vienen por nuestros recursos. Entonces, ese hecho, te digo, para describir, a mí
me provoca de que, la oposición y los demás quieran de alguna manera decir, no, porque no rinden cuenta, entonces hasta que no rinden cuenta se deben 82 millones, van a llegar en otra cuota, pero y perdemos el eje de la discusión. Si nosotros queremos un país en el cual, si no cierren los números, pero que sí cierre la sociedad y que nadie quede afuera, o un país que cierre los números y parte de la sociedad queda afuera. Para mí esa es la discusión y no hay que salirse de eso. Ahora, la discusión, fíjate vos, se da entre vos que venís o que sos del Partido Radical y justamente la oposición, que hoy en la provincia es oposición. Ellos mismos dicen, Gastón Mercado Luna justamente nos viene a cuestionar a nosotros si él era de nuestro partido. Sí, es entendible. A ver, es entendible. Yo, obviamente, muchos dicen, a ver, yo fui radical en momentos en donde no había que afilarse, ¿no? Yo soy hijo de una generación que nació con la dictadura políticamente. Yo fui radical y a mí nadie me preguntó, ¿sos afiliado? Cuando empecé a militar en la universidad en el 82. Yo me afilié en el 84. Y a mí nadie me impidió de que yo conduzca Franja Morada en Córdoba y que sea secretario adjunto en Franja Morada, y no había ficha de afiliación. Vos fíjate, me dicen, no, pero él ya no es afiliado radical. Yo quisiera saber, en las dictaduras, en las que hubo en la Argentina, los que no se podían afiliar no eran radicales porque no había democracia. No, pero además yo no necesito el documento mío para saber quién soy cuando ando por la calle. Yo sé de dónde vengo, sé qué es lo que pienso, pero además me parece de que a esta altura descalificar a alguien porque piense distinto, creo que es lo que hay que terminar. La Argentina creo que debe cambiar en ese sentido. ¿Cómo ve al radicalismo en sí? Poneme la foto anterior, poneme la foto anterior. Sí, vemos dentro del radicalismo distintas por ahí posturas y lo vemos quizás bastante segmentado, ¿no? Por ahí un Guillermo Galván que habla por un lado. Sí, está peleado a muerte. Sí, la verdad que hoy se encuentra en cierta manera un poco dividido con las posturas dentro del radicalismo. Hoy, ¿usted cuál es la apreciación sobre este partido? A ver, yo creo que el radicalismo sufrió demasiado la ausencia de Alfonsín. La ausencia de Alfonsín significó un radicalismo progresista al que no estaba acostumbrado el radicalismo. El radicalismo surge con un progresismo importante hasta la llegada del peronismo. Cuando el peronismo ocupa el lugar que abandonó por la muerte de Irigoyen, vienen transformándose el radicalismo en su mayoría, mimetizándose con los conservadores, los liberales de hoy en día. El peronismo viene y ocupa ese lugar abandonado por el radicalismo. Entonces el radicalismo comienza a transformarse en un anti, en donde no se complementa con el peronismo, sino que son polos opuestos. Entonces, mi radicalismo también tiene su origen en un antiperonismo. Yo he vivido en una familia donde las discusiones eran los que los odiaban a Perón, la vuelta de Perón, yo lo viví de niño. Entonces, me parece a mí de que el radicalismo tiene una connotación de un anti muy fuerte, es una impronta muy fuerte, el antiperonismo adentro. Pero creo que la ausencia de Alfonsín lo hizo retroceder a un radicalismo y quitarle una impronta ideológica, y creo que ese fue el pecado. ¿Qué diferencias tenés con Héctor Olivares, con Inés Brizuela y Doria? Inés Brizuela y Doria, que ayer nos decía, yo trabajé en la campaña de Gastón, candidato a intendente. Era la gran promesa, decía él. Claro. Y lo decía hasta con dolor, lo perdimos, no es más de nuestro partido. Puedo haberme equivocado, pero yo te digo una cosa para que lo entiendas. Yo era diputado provincial, venía un serio problema económico en el gobierno de la Rúa, se lo convoca a Cavallo para integrar el gobierno de la Rúa como un salvador. Sí. Eso fue en febrero del año 2000, en febrero del 2001. En ese momento, cuando Cavallo ingresa, yo había sido diputado nacional, había encabezado los informes en contra de la mafia del oro, en las interpelaciones me ha costado muchísimo allá, lo más estudiar, dije, no puedo estar en un radicalismo que lo convoque a Cavallo. Yo pedí una reunión, fue muy dura esa reunión porque yo, Alfonsín, obviamente era una cuestión afectiva la que nos unía, fui a decirle de que yo con este radicalismo no estaba, me acompañó Jesús Rodríguez en ese entonces. Fui a su casa en la calle Santa Fe, le dije de que yo iba a armar un frente y me dijo, no, el radicalismo se quiebra, pero no se dobla. Y le dije, yo me voy, porque no voy a estar con Cavallo. Lo que te quiero decir, si yo no me hubiese ido en esa época, puedo haberme equivocado de apresurado, yo reconozco, puede ser,
pero no podía compartir ideológicamente, yo sentía que estaba muy lejos de lo que Cavallo venía a aportar al radicalismo, y la crisis del 2001 lo demostró un año después, lamentablemente. Pero si no me hubiese ido yo en ese momento y no me hubiesen cancelado la ficha de afiliación, y me hubiese ido ahora, porque son las mismas motivaciones que yo tenía entonces con Cavallo para sentir de que los que ahora representan a los bancos privados están gobernando el país solamente para unos pocos. Entonces no es mis diferencias con Inés, que conozco su familia, los conozco desde niño, con Héctor Olivares. No, creo que hay una ideología nacional radical extraviada y en donde se antepone un antiperonismo. Y me parece que esa dicotomía es la que hay que superar. Y yo creo que hay que saber de qué lado estamos. A ver, si uno se pone en un criterio de meramente eficiencia para ver si cierran los números son personas aquí cuando hay atrás. Y entonces yo creo en un Estado que diga, che, hay que poner plata porque los números no cierran. Y bueno, con un Estado liberal eso no importa. Se calcula de que un Estado liberal vive con un 9 a un 14% de pobreza y con un 15% de desocupados. No puede ser que sea un análisis tan simple. Y eso lo podemos ejemplificar, por ejemplo, con el tema de la parada que hay con el tema de la construcción y de las obras y esta cantidad la paralización. La paralización, que hay más de 300 trabajadores que hoy están inactivos. Te quedaste corta, lo mal tema. Un empresario de la construcción que estuve con él la semana pasada me dijo de que suspendió 800. Hay suspendido de 300, 800 acá en la capital. Dice, para no hablar qué va a suceder con la provincia, definir de qué vamos a vivir. ¿Crees que la oposición hace todo esto para no hablar de esos temas que son? No, yo creo que lo hace, digamos, lo respeto, pero no lo comparto. Creo que lo hace con un criterio electoral, es decir, buscar que el enojo de la gente esté siempre a flor de piel para encontrar un culpable y un responsable y que eso se traduzca en votos. Yo no quiero creer de que estén convencidos de que esta es la salida. No es cierto, lo más. Hay un oportunismo electoral, ellos no son así, no pueden haber sido así, no pueden haber estado en el mismo partido del cual provenimos. Era un partido que tenía compromiso. A ver, nosotros, nos pueden decir todo, nosotros inventamos la caja pan con Alfonsín, y no me avergüenza. No me acuerdo y la caja pan llegaba porque había pobres en la Argentina. Entonces, no podemos decir, no, el peronismo es una fábrica de pobres. No, es una realidad la pobreza. Y nosotros hicimos la caja pan. Caja pan de Alfonsín, entonces, no, y que eso fue así, lo demás. ¿Y cuál era? ¿Que me avergüenza? No me avergüenza, nos podemos haber equivocado. A ver, y el peronismo después entrega bolsones. ¿Cuál es la diferencia? Que uno puede usarlo electoralmente y el otro no, pero esas son las diferencias y los errores humanos, que es lo que hay que corregir, ¿no? ¿Cómo define esta conferencia que ha hecho Inés Brizuela y los radicales de ahí, de ese sector? Me parece a mí de que se equivocaron porque, a ver, hay poderosos medios nacionales que han venido trabajando primero en destruir los partidos políticos, con la complicidad de los partidos políticos, incluido el radicalismo encabezado por el justicialismo, cuando se inaugura las leyes de Lema. Yo cuando había un partido, era la Bazán y Busto, y el peronismo tenía un solo partido. Hoy en día cualquier dirigente es un partido. Dice, mi gente. ¿Cómo? ¿Y el peronismo no tiene partido? No, yo tengo mi gente. Y yo puntero, yo tengo los míos, y el peronismo no tiene. El radicalismo lo mismo. Entonces, hay una deformación de los partidos políticos que ha llevado a que cada uno, por tener 10 planes, 3 bolsas de cemento, 2 erradicaciones de rancho o 3 nombramientos, nos sentimos propietarios de esa gente e invocamos son gente mía, y los partidos no existen. Entonces creo que hay que reformular un resurgimiento de los partidos, porque hoy, a ver, ¿quiénes son los últimos que han hecho partidismo en serio y que están denostados? Y la historia siempre ha denostado, son los jóvenes de la cámpora. Yo tengo muchas diferencias, pero vuelvo 200 años atrás. Los que hicieron la Revolución de Mayo, Belgrano, Castelli, el más grande tenía 25 años, Castelli tenía 21 años. El autor intelectual de la revolución, que fue Castelli, Mariano Moreno tenía 25, era la juventud. Claro. Entonces, desde ese entonces, lo demás, la revolución del Parque, Irigoyen tenía 21 años cuando él está en la revolución del Parque y no soñó con ser presidente 40 años después. Después aparecieron los jóvenes que lo acompañaron a Perón también fueron jóvenes.
Y después vino la deformación de la juventud de la manera más horrorosa. La década del 60, los jóvenes eran los drogadictos y los hippies. Vos eras joven, pelo largo, ibas preso porque eras pelo largo, eras hippie, en el mundo era perseguido. Eran perseguidos. Entonces después se estigmatizó a los montoneros, no eran asesinos, todo lo mismo, confundiéndolo a todos. Vos hacías la B, montonero adentro. Lo viví en el radicalismo, eso de la coordinadora eran los zurdos del partido. Los congresos nuestros nos gritaban que se vayan los zurdos fuera del partido. Entonces viene después de muchos años, han estigmatizado a esto que muchos se han enriquecido, pero eso no es una falencia de un partido, todo lo hemos tenido. Entonces la Cámpora ahora endiablada por todos lados, estos chicos que muchos no los quiero ni ver, pero muchos que yo conozco de muchos barrios humildes, de distintas clases sociales, que a los 20 años quieran militar. ¿Qué significa eso? Yo cuando milité, yo ponía los carteles, tenía grupos chicos que venían y ponían los carteles. Cuando la política rompió con los partidos políticos, contratábamos Barra Brava. Los que tocaban los tambores eran la barra de Tello, yo tenía que ir por la barra de Unión, y la política ¿dónde estaba? Si antes había militantes, fíjate ese fenómeno, se contrató a los barras. Antes no era así, eran verdaderos militantes. Sí, entonces, eso fue que los partidos políticos abandonaron esto de los jóvenes. Entonces, siempre vamos por los más aprietos. A los jóvenes los jodemos siempre. Volviendo al tema de los fondos, ¿no? Esto crea una gran incertidumbre en la gente, ¿no? Sí. Porque está sufriendo una serie de ajustes de todos, que es una obviedad empezar a mencionarlos, y además esto, de decirles no llega la plata, que en realidad no se sabe, o la gente no sabe a quién creerle, a la oposición que dice, no, sí, mire, acá está la plata, y el Estado provincial por otro lado que dice, no, nos cerraron los fondos, no están llegando, no hay obra pública, no hay reactivación. Mira, yo creo que falta en general, en todo, nos falta a veces gesto de grandeza. El gesto de grandeza no es sentirse más grande, al revés, es sentirse más pequeño y actuar con mayor humildad. Y la humildad siempre tiene un tamañito muy de abajo que no se nota. Entonces, posiblemente todos tengamos responsabilidad en esto, ¿no? Nomás desde el oficialismo, la oposición, la dirigencia está en todos lados. Y ahí sí que me parece de que en vez de andar tirando permanentemente explosivos para que la gente se asuste, falta una palabra conformadora, y la dirigencia tiene que tenerlo. Mira, el peronismo está acostumbrado a tener conductores, líderes, no presidentes de partido. Y al peronismo le está faltando redefinir su ideología, porque es un movimiento, y muchas veces el peronismo va desde una izquierda, pasando por el centro, hasta una derecha. Cabe un López Rega, hasta pensadores revolucionarios, que cualquiera de 6, 7, 8 te pueden sacar varios. Pero porque así es el peronismo. Y el radicalismo es al revés, es dogmático, como no piensa Gastón, como lo expulso porque no piensa, ¿no? Y somos dogmáticos, lo expulsan, es condenado, es lo peor, y yo puedo ver, digo, y en ese falta una madurez para saber hablarle a la gente en los momentos de crisis, porque en vez de, digamos, de dar una palabra alentadora, de comprometerse como dirigente, de tener altura, de saber esperar la elección para disputarnos, tiramos pálidas a la gente y estamos asusando para ver quién es más responsable del horror que le causamos a la gente, y eso me parece que es un error. ¿Tuviste resistencia de un radical dentro de este gabinete del Partido Justicialista, bueno, de hace años que venís acompañando, digamos, el gobierno anterior de Beder Herrera y el actual del contador Casas? ¿Tuviste resistencia dentro del partido? A ver, ¿en el peronismo? Sí. No quiero nombrar a nadie que haya dicho. Hay uno que dijo, no quiero un radical en el gabinete. No, pero me parece de que eso es una antigüedad. Es una antigüedad que por ahí forma parte de los egoísmos, y es entendible. Es entendible si cualquiera quisiera estar en el lugar que yo estoy. Claro. Pero bueno, yo decidí si había que hacer vivienda, que la haga vivienda, que le entregue vivienda. Si hay que entregar bolsones, yo eso no lo entrego. No sirvo para eso, ni debo usar un cargo que es de otro partido para posicionarme yo. Pero eso no me tiene que impedir de pronunciarme políticamente. Es lo único que yo pedí. Que cuando tenga que hacerlo, me dejen hacerlo con mi impronta, con mi ideología, con mi pensamiento, con mi pasado, porque yo no puedo borrar mi documento.
Claro. Yo soy lo que soy, provengo de donde vengo. Gastón Mercado de Luna y sabés de dónde venís. Yo a esta altura, lo demás, hablar y decir a uno compañero, a mí me avergonzaría, lo demás de un día para el otro, decirle compañero, sería una ofensa para el otro, no para mí, Claro. y a mí me degradaría. Claro. No necesito yo hacer la B y lo demás, si yo tenía otra señal, no necesitamos ahora identificarnos para saber de qué lado hay que estar, y eso es lo que hay que saber. Los partidos no tienen que estar por un dogma en algún lado. Hay que ver a dónde está la gente, que está más desprotegida para saber en qué lado está. Y creo que ahí es donde estamos fallando, por los intereses electorales, los pequeñismos que hay, los enanismos que hay, y obviamente que eso es todos los días. Gastón, ¿qué le dirías a la gente cómo enfrentar esta batería de ajustes? La energía, el gas, ahora vienen otros aumentos. Subió la nafta, subió absolutamente todo, no sé, el pan. El colectivo, todo. A ver, yo lo primero que diría es qué le diríamos a los que somos responsables de que la gente a veces no nos crea, lo demás, que somos la dirigencia, tenemos una gran responsabilidad, porque la gente en realidad no le va a alcanzar a fin de mes, pero nosotros al menos tenemos que dar el ejemplo de que acompañamos y de que no desbordamos en bronca de la gente porque vivimos de otra manera, porque nos dedicamos a hacer viajes, porque cambiamos el auto, porque mientras decimos una cosa nosotros hacemos otra. No puede haber doble discurso cuando hay crisis. No se puede decir la crisis nosotros... es para todos. La crisis es para todos. Y si yo tengo un poco más, tampoco tengo que estar exhibiéndolo, porque es una afrenta. Hay gente que queda ahora sin trabajo y que debe llegar a su casa a la noche, no tiene el pan para llevarle a los hijos. Entonces, si nosotros no nos ponemos a la altura de eso, por lo menos con el ejemplo, a ver, de que uno abra la heladera y tenga un fiambre, de que tenga manteca, a veces nos tiene que dar vergüenza, porque uno tiene para elegir qué comer cuando hay gente que tiene que desenchufar la heladera porque no tiene nada. Hay que llenar la heladera. Entonces, me parece de que decirle a esa gente, lo más que decirle, tengo que exhibir de que yo al menos tengo que tener prudencia, lo más, porque es respeto, porque en la crisis hay que tener respeto por la gente. Y en eso me parece que nosotros tenemos que cambiar un poco. Si esto es, nos vamos a ajustar entre todos, tenemos que exhibir un poco menos, tenemos que bajar el tono de confrontación, tenemos que dejar de ponernos zancadillas entre nosotros, si no, ¿cómo le puedo hablar a la gente de acompañamiento? A ver, mañana va a haber paro de los docentes, sí. O el lunes podrá haber otro. ¿Qué? ¿Voy a aplicar el decreto Cabero? Le voy a decir, no, les voy a descontar. No, si seguimos así, estamos locos. ¿No? O hay que entender de que hay una crisis, no me gusta, porque yo quiero que mi hijo, que los dos y que los cuatro van a la escuela pública, los he condenado porque yo he estado siempre, como yo voté en contra de la Ley General de Educación, dije yo me la tengo que bancar de siempre, todos a la escuela pública y van a la escuela pública. Los dos más chicos a la Telechea. Es un buen ejemplo. Y hay que decirlo, no todos los funcionarios mandan a sus hijos a la escuela pública. Y ahí hay una gran incoherencia. Y bueno, algún día pagaré los costos, me los reclamarán ellos, lo demás el tema, pero no puedo tener dos versiones de vida y dos versiones de posiciones. Algunos se ríen porque dicen, yo no tengo pasaporte, y no me avergüenza no tener pasaporte, porque nunca salí del país, no necesito salir del país, me encantaría, pero bueno, está gracias a Dios internet para conocer, nunca salí del país. ¿Nunca saliste del país? No hice eso. Y no es que no me guste, pero obviamente que me gustaría ir alguna vez, decir, puedo ir a Punta del Este, puedo ir a Chile, pero digo, qué contradictorio sería si yo que vengo pregonando de que hay que hacer ciertas cosas, pero yo reconozco, lo más, yo vengo de una familia burguesa, el tema, y a veces me avergüenza porque no pudimos hacerlo. Yo nací, lo más salí a la calle y tenía el auto, pero claro. Son momentos que hay que actuar con delicadeza. Yo no digo que todos sean así. Hay gente que trabaja, que tiene todo el derecho a hacerlo, pero es gente como yo quiero ser dirigente y yo quiero hablarle a la gente. Modesto. Entonces, y hay que de una familia que siempre tuvo un buen pasar económico. Sí, a ver, yo seguramente lo sentimos cuando mi padre estuvo preso, pero estaba toda la familia para ayudarnos, o sea, que pasó más desapercibido, pero bien. Digo, son momentos de crisis y a la gente, más que decirle, creo que la gente está esperando de nosotros, lo más. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros para que ellos digan, le creemos? Porque entre ellos están trabajando juntos, si no... A ver, yo un radicalismo que me diga a mí, no, mire, nos vamos a juntar para ir a Nación a reclamar por los fondos, etcétera. La semana pasada, este radicalismo le mandó telegramas a 6 chicos. El más grande tiene 28 años. 3 tienen 22 años para expulsarlos del partido, porque no piensan como ellos. Que a esta altura, un partido democrático que tiene que aceptar las disidencias, expulse jóvenes que no sé cómo... Sí, le han iniciado proceso.
Están desesperados estos chicos, lloran. Me han ido a ver uno de ellos llorando el tema, porque era su anhelo y porque tiene un radicalismo distinto. Bueno, les llegó el telegrama. Es como que yo en mi casa le pegue a mis hijos y diga, voy a ir a festejar el Día del Niño y yo voy a repartir juguetes. Yo le pego a los míos. Claro. Digo, no puede haber un radicalismo que expulse y diga, vamos a ser comprensivos al que no me votó. No, esto tiene que ser en serio. No contenés ni a los tuyos. Pero bueno, ellos son oposición acá, han decidido hacerlo con un partido que no comparto, con una impronta, una ideología que no comparto. Yo creo que los que estamos en el gobierno sí tenemos que dar el ejemplo. Y es el ejemplo de trabajar todos juntos. Ya habrá tiempo para dirimirlo en interna, ya habrá tiempo para posicionarse, pero creo que tiene que haber un serio llamado porque la gente quiere saber qué es lo que hacemos nosotros más que lo que le decimos, ¿no? Secretario, sabiendo que está en esta dirigencia, estuvo en la anterior, ¿hay funcionarios que piensan o siguen la misma ideología que usted, de trabajar igual, de no mostrar a la gente una riqueza por ahí que se ve una necesidad en la calle? A ver, yo por ahí no hago mucha encuesta, digamos, en esto, pero trato de marcar la diferencia y lo hago permanentemente. Y que hay muchos que piensan y hay muchísima gente rescatable, porque obviamente no siempre se destaca la gente por estas cosas, siempre trasciende el que tiene las peores cosas, el que viaja, el que se enriquece, que está en todos lados. A ver, yo no vengo de un partido, yo no vengo de un partido de que hemos bebido agua bendita todo el tiempo. Yo vengo de un partido de las coimas del Senado. Lo procesaron a las autoridades de mi partido, de mi gobierno, por coimear a senadores para sacar una ley. Entonces, a ver, ¿y es un error? Sí, es un error. Y claro que lo cometimos nosotros los errores. Entonces, no podemos nosotros acusar con una vara que no tenemos, porque esa no es la política. Yo tengo que aportar y lo demás hay que dejarlo en manos de la justicia, no para que la justicia se politice, sino pareciera que siempre ya denunciamos y que vean esto. No, bueno, perfecto, eso hay que hacerlo. ¿Cómo me gustaría que los políticos, yo te doy lugar, Pame, los políticos de hoy tuvieran la ideología que tuvo Arturo Illia, por ejemplo, que fue presidente de la Nación y terminó, se volvió a su casa en Cruz del Eje. En Cruz del Eje, así es. Y terminó sus últimos días atendiendo en su consultorio, era odontólogo. Después le fue mal, trabajó en una panadería. Sí, jamás se enriqueció del Estado, murió en la pobreza. Bueno, sí, hay mucho de eso. Irigoyen lo mismo, el mal tema. Fue preso Irigoyen. Salió de su casa en Valvanera, lo demás, le incendiaron la casa, lo demás, no tenía dónde ir a vivir. Al 7º día estuvo preso en Martín García. El único modelo que tuvimos. Entonces, digo, no digo de que todos tengamos que ser así, pero hay referencias, digo lo más. A Mujica de Uruguay lo ven como un loco. ¿Sí? Y el tipo es lo más coherente que hay. Ojalá tuviéramos presidentes así. Sí, yo digo, más que declamarlo y de acusar al otro, es nosotros todos los días mejoremos un poquito cuando hay falta de ejemplos, cuando hay inmoralidad, cuando no hay ejemplos. Creo que depende más de la dirigencia que de la gente. En tanto, volviendo un poco al tema del partido del radicalismo, ¿cómo ve el desempeño del ministro de Defensa, Julio Martínez, y el movimiento que hoy está teniendo actualmente en la Nación? A ver, yo creo que está cumpliendo una función netamente administrativa, es muy importante el cargo que él tiene, pero está con poca actividad política en la provincia. Entonces, me parece que él debe cumplir con lo suyo. No hago apreciaciones ideológicas a dónde está, pero bueno, después se verá si tiene resultado o no. Yo hay algunas cosas que no comparto. A ver, hace 2 semanas fue un avance muy importante en el Instituto de Educación Militar, que se reformó, una cosa muy importante con Néstor Kirchner, que es de que los estudios estaban siendo conducidos por militares y el contenido lo daban los militares, los directores de la escuela eran militares. Eso se cambió porque fue un viejo proyecto de Alfonsín para integrarlo a la sociedad. Nadie sabe esto, o muy pocos saben. Hizo una resolución del Ministerio de Defensa donde devolvió el manejo de la escuela, de capacitación, de definición de currículum, de historia, lo que se va a estudiar de vuelta en manos de los militares. Y no es una cuestión de que tenga que ver si estoy en contra. No, estos no son los militares golpistas. Pero, a ver, la formación civil de lo que hay que dar a lo demás, el tema es lo que yo defendía y esto no lo comparto. Volvemos a lo del ejemplo, entonces. Yo a ver,
Es mi ejemplo. Yo estuve y voté para el fin del servicio militar obligatorio. El caso Carrasco, con Menem, ¿sí? Con Carlos Menem, yo estaba en la comisión de juicio político, se inició juicio político al juez que no supo investigar, viajé a Neuquén, estuve en esa vez en el batallón donde murió el soldado Carrasco. Bueno, fue todo un proceso amigable, componedor, revolucionario, importante para poner fin al servicio militar. Hay muchos que dicen, no, los jóvenes hoy deberían de nuevo tener servicio militar para que lo hagan levantar temprano, para que les peguen un cintazo, por la droga. La delincuencia y todo. Como si ese fuera el problema y no de que es una sociedad que no lo estamos sabiendo contener, porque... Para mí, para cerrar lo de Martínez, para mí Martínez está, como vos bien dices, en una función importante, pero a La Rioja me parece que no le sirve. Es ministro de Defensa, está bárbaro, los barcos, la defensa, el fragata, genial, pero la gente hoy acá en La Rioja está esperando que le soluciones el tema de la luz, que le traigas un subsidio para que no paguemos 2.000 mangos de luz, que traigas trabajo, que si tenés tanta cercanía, influencia, sos ministro y estás al lado del presidente, creo que hay una ausencia que le está costando la credibilidad a Martínez. Pero me parece más que pasa más por el gobernador o por el vicegobernador, acercarse un poco más sabiendo que es una vía muy directa, Julio Martínez. Yo creo que me parece está diálogo. Está bueno lo que planteas. ¿Está abierto el diálogo? Digamos, Casas, gobernador. En este momento y en el día de hoy, a través del ministro de Gobierno, Claudio Saúl, se estaban comunicando para ver primero de acercar una propuesta, porque se trabajó con distintas fuerzas productivas, comerciales. Acá hubo una reunión, el gobernador con todos ellos. Se borroneó ya un documento que ya estaba listo, en donde se pedían cosas concretas de desarrollo para La Rioja, de inversión, de actividades, etcétera, y donde se pedía a todos el acompañamiento. Entonces, me parece de que eso es importante para tener políticas de Estado en común. Mire, la cuestión electoral de lado, ¿cuáles son las políticas de Estado? El crecimiento, bueno, ¿cómo? ¿Con el turismo? Sí, muy bien. ¿Con el desarrollo para el aprovechamiento del agua? Perfecto. ¿Con que el oeste tiene que ser un poco el jardín de La Rioja? Bueno, todo eso estaba pautado en este documento y era la idea de que pedirles a ellos de que adhieran, de que acompañen para que tengamos una agenda común, porque todos los días para diferenciarse hay tiempo, para ponerse de acuerdo siempre el tiempo es apremiante. Eso es política seria. Después charlemos de la casa para adentro. Sí, Gastón, muchas gracias, has sido muy claro en tus conceptos, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes, muy amable.